Después de 7 años de un matrimonio secreto, mi esposa anunció de repente que quería hacerlo público con una boda formal. Lloré de alegría, pensando que finalmente veía el amanecer de una vida real a su lado. Pero cuando entré al salón vestido de etiqueta, mis padres murieron al instante intentando protegerme. Mi hija de 3 años recibió la puñalada que era para mí, sus gritos se apagaron mientras una explosión masiva y llamas altísimas lo devoraban todo. En medio del infierno, abracé el cuerpo frío de mi pequeña y hice una última llamada. En ese momento, mi esposa celebraba la gloria de recibir una condecoración como heroína de narcóticos junto a su compañero, Carlos. Todos a su alrededor los elogiaban, la capitana y su compañero son el uno para el otro. Al fin y al cabo, ella lo entrenó personalmente, es obvio que lo tiene en un lugar especial de su corazón. Soportando un dolor lacerante, hablé con voz ronca. Jenny, destruiste a mi familia. Te perseguiré incluso después de la muerte. Ella me interrumpió con impaciencia. ¿Ya terminaste? ¿Y qué si te mentí una vez? El padre de Carlos murió en cumplimiento del deber por mi culpa, tengo que protegerlo. Además, sabías los riesgos cuando te casaste conmigo. Toma a la niña y escóndete en casa. No me molestes. Sus palabras fueron el golpe final. Una segunda explosión estalló y el fuego nos consumió a mi hija y a mí. 2 semanas después, Carlos resultó herido en una misión. Para cuidar de su recuperación, Jenny finalmente se acordó de mí. Apuesto a que sigues escondido en casa de tu madre, me escribió. Además de tus berrinches, ¿por qué no me has contactado? ¿Sabes hacer algo más? Ya tuve suficiente de este drama. Regresa ahora mismo. No me hagas repetirlo, si sigues haciéndote el sordo, nos divorciamos. Si no quieres esta vida, lárgate. Cada vez que peleábamos, ella me amenazaba con el divorcio. Sabía que la amaba y que nunca me iría. Lo que no sabía era que, al recuperar la conciencia, me había convertido en un fantasma que flotaba en el aire. Al llegar a nuestra casa, Jenny ayudó a Carlos a bajar del auto. Él tenía el brazo vendado y el rostro compungido. Jefa Jenny, ¿esta herida no va a sanar? ¿Cómo iré a misiones contigo ahora? Jenny le apretó la mano con una ternura que jamás escuché en mi vida. No te preocupes. Solo recupérate. Con Julián cuidándote, estarás bien pronto. Me quedé en el pasillo, viendo cómo ella, con total naturalidad, sacaba mis pantuflas para que Carlos se las pusiera. Un vacío doloroso irradió desde mi corazón. Esta era nuestra casa, donde vivimos por más de 7 años, y ahora ella traía a otro hombre a nuestra casa, ese hombre parecía el dueño de nuestro hogar. Sentó a Carlos en el sofá y empezó a hurgar en mi bolso. Julián ha estado perdiendo el tiempo con una tienda en línea estos años. No gana mucho, pero alcanza para tus gastos. Toma este dinero y compra suplementos. Sacó mi tarjeta bancaria y se la arrojó, luego frunció el ceño al ver su teléfono. He llamado muchas veces a Julián y no contesta. ¿De qué sirve que tenga un celular, si no va a contestar? No sé para qué se queda en casa, no haces nada más que darme problemas, llevamos mucho tiempo viviendo juntos y ni siquiera hay una comida caliente en la mesa. Estaría feliz de vernos morir de hambre. Carlos soltó una risita fingida. ¿No será mucha molestia para tu esposo? ¿Qué molestia? Estalló ella. Él sabía cuál sería su rol cuando se casó conmigo. Cuando vuelva, le diré que cierre esa tienda en línea y que te cuide mejor. La cruel realidad. Marcó mi número otra vez, solo para escuchar de nuevo el buzón de voz. Mientras su rostro se oscurecía. ¿Me estás evitando a propósito? Bien, tengo formas de lidiar con él. Llamó a mi mejor amigo, David. En cuanto él contestó, ella empezó a gritar. Dile a Julián que tiene 1 hora para regresar a casa, o le buscaré un nuevo padre a mi hija. Y no la volverá a ver. Flotaba en el aire temblando de rabia, no podía dar crédito a lo que escuchaba. ¿De verdad estaba usando a nuestra propia hija para amenazarme? Era su propia sangre. Sofía llamó a su mamá, hasta que dio su último suspiro. Ella confiaba ciegamente en ella, se sentía tan orgullosa de que su madre fuera policía, para que al final, terminara muriendo en mis brazos. Ese monstruo no merece llamarse humana,
Y mucho menos madre. Del otro lado, David explotó. «Jenny, ¿estás loca? Julián y Sofía llevan desaparecidos 15 días. ¿No lo sabías? ¿Cómo puedes decir algo así?» Ella se burló. «Deja de seguirle el juego. Apuesto a que planearon esto para llamar mi atención. Dile que si no vuelve, nos divorciamos». Colgó de golpe y se volvió dulcemente hacia Carlos. «Vamos, te llevaré a comer fuera. Saltémonos el informe del caso esta noche, tu salud es más importante». Carlos se apoyó en su hombro, sonriendo. «Sabía que me amabas más a mí». Al ver su intimidad, sentí un nudo en el pecho. No era que estuviera demasiado ocupada con el trabajo para volver a casa, simplemente, yo no era la persona por la que ella estaba dispuesta a romper las reglas. «Jenny, no necesitas un divorcio. Eres libre desde hace medio mes». Mientras entraban a un restaurante, su teléfono vibró. Sus ojos se iluminaron, pero se apagaron de inmediato al ver la identificación del remitente. Contestó con impaciencia. Era el oficial Broglie, con voz urgente. «Capitana Jenny, encontramos 4 cuerpos sin identificar en la zona residencial del oeste. 3 adultos y un niño. Llevan muertos al menos 2 semanas». Jenny se quedó petrificada, su expresión se volvió seria. «¿Cuál es la situación?» «Los cuerpos están severamente carbonizados, la identificación es difícil. El equipo forense sugiere preliminarmente que los 3 adultos sufrieron múltiples fracturas y daños graves. También hay una niña, de menos de 3 años, con varias heridas de arma blanca. Los métodos fueron extremadamente brutales». De repente, el corazón de Jenny se hundió con un dolor agudo e inexplicable. A su lado, Carlos le tomó la mano con preocupación. Ella lo miró y su mirada se suavizó al instante. «Entiendo. Voy en camino. Díganle al equipo forense que rastreen cada centímetro de la escena y me informen de inmediato si encuentran algo», ordenó ella antes de colgar. Dentro del reservado del restaurante, la luz era tenue e íntima. Carlos cortaba su corte de carne sin quitarle la vista de encima a Jenny, susurrándome palabras cariñosas de vez en cuando. Sin embargo, ella parecía distraída. Aunque estaba acostumbrada a ver escenas sangrientas, los detalles de este último caso le resultaban excesivamente crueles. Lo más inquietante era esa leve y persistente sensación de que algo le resultaba familiar. De pronto, Carlos soltó un quejido de dolor. «Jenny, de repente me siento mal». Ella reaccionó al instante, enfocando toda su atención en él. «¿Qué pasa? ¿Dónde te duele?» «Tal vez sea la anemia por la herida, me siento muy mareado», murmuró él, dejándose caer en sus brazos con voz débil y necesitada. Ella tomó su abrigo y se puso de pie. El caso de homicidio múltiple, el reporte policial, todo quedó relegado al último rincón de su mente. Nada era más importante que el hombre que tenía enfrente. Su teléfono volvió a vibrar, vio que era de la comisaría y lo puso en silencio. «¿Quieres que vayamos al hospital?», preguntó con dulzura. Carlos negó con la cabeza mientras la estrechaba más contra él. «No, solo necesito que te quedes conmigo». Mientras tanto, bajo las frías luces blancas de la morgue judicial, se revelaba una escena dantesca. Sebastián, un pasante de medicina forense, luchaba contra las náuseas mientras levantaba con cuidado la mano de la víctima masculina para recolectar evidencia. De repente, algo brilló ante sus ojos. Se acercó para observar mejor. Era un anillo de bodas en el dedo anular. Por instinto profesional, lo retiró con delicadeza para examinarlo. Bajo la lámpara, pudo ver una diminuta inscripción en el interior de la banda, J&J. Su corazón dio un vuelco. Por precaución, Sebastián marcó el número de Jenny. El teléfono sonó varias veces hasta que una voz masculina, profunda y perezosa, respondió. «Hola. ¿Quién habla?». Sebastián, nuevo en el puesto, no reconoció la voz de Carlos. «Señor. Necesito hablar con la capitana Jenny. Tengo una pista urgente sobre el caso, debo informarle de inmediato». «No puede atender». Carlos soltó una risita mientras miraba la silueta de la mujer duchándose en el baño. «Está ocupada», dijo con desdén.
No puede interrumpir lo que está haciendo. Sobre el caso, limítate a seguir el procedimiento estándar. No la molestes por cada pequeñez. Pero. Nada de pero. Tu capitana dijo que, aunque el cielo se caiga esta noche, nadie debe molestarla. ¿Entendido? Antes de que Sebastián pudiera replicar, él colgó, borró hábilmente el registro de la llamada y dejó el teléfono en su lugar como si nada hubiera pasado. Bajo la constante insistencia de Carlos, Jenny hizo algo que antes habría sido impensable, pidió una licencia prolongada. Ella solía decir que el equipo no funcionaba sin ella, que la lucha contra el narcotráfico era una carrera contra el reloj. En los últimos 7 años, cuando yo estuve postrado en cama tras una cirugía, o cuando nuestra hija terminó en urgencias a medianoche, ella nunca faltó ni un minuto al trabajo por su familia. Ahora, rompía cada uno de sus principios por Carlos. Yo flotaba en el aire, viéndola preparar sopa para él con torpeza. Cada vez que entraba una llamada de trabajo, su voz destilaba una irritación contenida. ¿No dije que el subcapitán está a cargo? ¿Acaso no hablo español? Estoy de vacaciones. No me llamen a menos que se esté acabando el mundo. ¡Qué ironía! Alguna vez supliqué porque se quedará a mi lado así, aunque fuera por un solo día. Recordé el segundo cumpleaños de Sofía, tenía una fiebre altísima y lloraba por su madre. Llamé a Jenny una y otra vez, desde la medianoche hasta el amanecer. Cuando finalmente atendió, sus primeras palabras fueron un regaño. Julián, madura. Deja de interrumpir mi trabajo. Si tu hija está enferma, llévala al hospital. Sabías que yo era una mujer ocupada cuando nos casamos. Si no puedes manejar un pequeño problema doméstico, ¿para qué sirves? En aquel entonces le creí, hundiéndome en la culpa. Ahora, solo veo lo tonto y patético que fui. Después de cenar, Carlos se recostó en el sofá y comentó como quien no quiere la cosa. Jenny, si tu esposo se niega a volver, ¿crees que se haya escapado con otra mujer? El rostro de ella se ensombreció. Aparte de mí, ¿quién más lo querría? Como si de repente recordara algo, buscó el número de la maestra del jardín de niños de Sofía. Maestra Phillips, habla la mamá de Sofía. Póngamela al teléfono. Hubo un silencio del otro lado, seguido por la voz confundida de la maestra. ¿Señora? Sofía no ha venido en mucho tiempo. Intentamos contactar a su esposo muchas veces, pero su teléfono siempre está apagado. Pensamos que algo le había pasado a su familia. Jenny se quedó petrificada. ¿A qué se refiere con mucho tiempo? Han pasado casi 20 días. La última vez que vino fue el 17 del mes pasado, dijo la maestra con preocupación. ¿Está todo bien en casa? Jenny no dijo una palabra, sus dedos se tensaron inconscientemente. El 17 del mes pasado fue el día antes de nuestra boda, aquella a la que ella nunca llegó. Colgó el teléfono de golpe y su respiración se volvió errática. Por primera vez, un destello de pánico genuino apareció en sus ojos. Su esposo sí que se pasa, murmuró Carlos fingiendo indignación. Una cosa es hacer un berrinche, pero ¿cómo se atreve a esconder a Sofía? Jenny, no te preocupes, lo está haciendo a propósito para manipularte. Jenny no podía quedarse quieta. Tomó las llaves de su auto y salió corriendo. Yo la seguí. Condujo a toda velocidad directo a la casa de mis padres, un lugar que rara vez se dignaba a visitar. Mis padres, conociendo la amargura de mi matrimonio secreto, siempre la recibían con un cariño desbordante, cocinando mesas llenas de sus platillos favoritos por miedo a que se sintiera descuidada. Siempre me decían, Julián, el trabajo de Jenny es especial. Tienes que ser paciente. Nosotros estamos aquí para ayudarte con la casa. Pero ahora, Jenny golpeaba la puerta con furia. Mamá. Papá. Julián. ¿Abran la puerta? Sus gritos resonaban en el pasillo vacío, cargados de un temblor que no podía ocultar. ¿Un vecino asomó la cabeza? Deje de tocar. Esa familia no aparece por aquí desde hace 15 días. Parece que se fueron a un largo viaje. Jenny retrocedió 2 pasos, mirando la puerta cerrada. Sus ojos empezaron a perder el brillo mientras ese presentimiento que tanto evitaba finalmente la golpeaba. Parecía estar dándose cuenta, por fin,
de que algo andaba terriblemente mal. Sintiendo que algo se le escapaba de las manos, regresó a casa destrozada. Carlos la esperaba. Al ver su rostro pálido y derrotado, un destello de envidia y malicia brilló en los ojos de él. Antes de dormir, Jenny decidió reportar nuestra desaparición ante la policía. Carlos se apresuró a detenerla. Jenny, de hecho, vi hace unos días a tu esposo. Estaba con una mujer extraña. No te dije nada porque no quería que te enojaras. Mira, hasta le tomé una foto. Le mostró una imagen borrosa donde ni siquiera se distinguían los rostros. Sin embargo, como si acabara de resolver el caso del siglo, Jenny le creyó al instante. Increíble, escupió ella. ¿Julián se ha estado escondiendo todo este tiempo porque estaba en la cama de otra? ¿Qué pretende exactamente? ¿Jugar a los desaparecidos con mi hija y sus padres solo para obligarme a ceder? Que siga soñando. Veamos si tiene el valor de quedarse lejos para siempre y no volver arrastrándose. Casi suelto una carcajada de dolor. Después de 7 años de matrimonio, no poseía ni una pizca de su confianza. Solo bastó una frase y una foto de Carlos para condenarme. Carlos bajó la voz, volviéndose seductor. Tengo una idea. Ya que no podemos encontrarlo por nuestra cuenta, ¿por qué no hacerlo público? De todos modos quieres que vuelva y se disculpe, así que solicita una audiencia pública en el tribunal de divorcio. Podemos transmitirlo todo en vivo. Ella lo miró fijamente. Los ojos de Carlos se veían inocentes pero decididos. La presión social es enorme. Eres una heroína nacional y el motivo del divorcio es la infidelidad. Todo el país te ayudará a encontrarlo y a condenarlo. Bajo esa presión, tendrá que dar la cara. Una vez que aparezca, todo será más fácil. Jenny guardó silencio, con el pecho agitado. Finalmente, la duda desapareció de sus ojos, reemplazada por una resolución gélida. Está bien. Lo haremos a tu manera. Una semana después, el tribunal de la ciudad estaba inundado de reporteros y curiosos. Las cámaras de transmisión en vivo estaban amontonadas. Era el primer divorcio de una heroína, transmitido a todo el país. Millones de espectadores seguían el juicio a través de sus pantallas. Gente como él debería ser repudiada. Me duele el corazón por nuestra heroína, estuvo casada por 7 años con un malagradecido. Escuché que se robó todo el dinero y huyó con su hija y su amante. Yo flotaba sobre la sala, sintiendo como mi corazón se retorcía como si le clavaran un puñal al leer los comentarios malintencionados. Jenny estaba en el asiento del demandante, vistiendo el uniforme de gala de su condecoración, con el pecho cubierto de medallas. En el asiento de la defensa estaba mi mejor amigo, David. Jenny recorrió la sala con la mirada, buscándome sin éxito. Mientras tanto, Carlos, que había estado fingiendo estar enfermo, apareció en la galería con una sonrisa burlona. Parece que sabe que tiene la culpa y no se atreve a venir, susurró ella frunciendo el ceño. Esa inquietud volvió a surgir en ella. No se dio cuenta de que su teléfono vibraba frenéticamente, ni notó que David tenía los ojos inyectados en sangre. Señora Jenny, ¿son ciertas sus acusaciones? ¿Su esposo, Julián, cometió adulterio y desapareció con su hija y los ahorros familiares? Ella respiró profundo y se puso de pie, su voz sonaba dolida pero firme. Julián y yo estuvimos casados 7 años. A pesar de mis pesadas obligaciones, hice lo mejor que pude para ser una buena esposa y madre. Pero a él nunca le importó el hogar, estaba obsesionado con su tienda en línea, descuidó a nuestra hija y mantenía relaciones dudosas con otras mujeres. Mientras ella enumeraba mis supuestos crímenes, las lágrimas rodaban por mi rostro. Mis 7 años construyendo un hogar con esfuerzo, mis sacrificios y mi amor por ella se volvieron basura en ese instante. Una ola de furia y odio amenazó con consumirme. Originalmente quería una boda formal para compensar los años de secreto, continuó ella con la voz quebrada. Pero nunca esperé que me pagara huyendo con un amante y llevándose a mi amada hija. Les ruego a todos que me ayuden a encontrarla. Mientras él esté dispuesto a volver, puedo perdonarlo todo. Porque, lo amo. Su falsa devoción engañó a todos. La sala estalló en un caos, los insultos en mi contra subían como una marea y los comentarios en la transmisión en vivo se volvieron demasiado tóxicos para leer.
Miré a mi mejor amigo, quien temblaba entre la rabia y las lágrimas, y sentí un nudo en el pecho. En ese momento, él era probablemente la única persona en el mundo que aún creía en mí. Jenny se acomodó las medallas en el pecho y se sentó con compostura, esperando a que yo cayera en su trampa. Sin embargo, al segundo siguiente, las puertas del tribunal se abrieron de par en par. Todos se giraron conmocionados cuando varios oficiales de policía entraron con paso firme. Al frente venía el superior directo de Jenny. Él le lanzó una mirada fría y distante antes de caminar directo hacia el frente. Respecto al señor Julián, acabamos de obtener una prueba de vídeo fundamental. Solicitamos que se reproduzca de inmediato. Jenny se puso de pie de un salto, con los ojos fijos en la bolsa de evidencias transparente que él sostenía. Dentro estaba el anillo de bodas que ella conocía a la perfección. La sala quedó en un silencio sepulcral. El jefe de Jenny, Broglie, le entregó una memoria USB al juez. Ella frunció el ceño y lo cuestionó por instinto. Comisionado Broglie, ¿qué significa esto? Este es un caso de divorcio. ¿Qué evidencia podría tener la policía que sea necesario mostrar aquí? El comisionado Broglie ni siquiera la miró. Se dirigió al juez con un tono solemne. Este vídeo involucra la vida de 3 adultos y una niña. También contiene la verdad detrás de este divorcio. Ruego a la corte que permita su reproducción. Me opongo. Carlos se levantó de pronto entre el público, con voz chillona. Esto es un asunto privado de la capitana Jenny. No tienen derecho a interferir. ¿Quién sabe si ese vídeo es falso? Su reacción excesivamente agitada llamó de inmediato la atención de todos. Los comentarios en vivo explotaron. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué salta de forma tan agresiva? Aquí hay gato encerrado. Si la policía está involucrada, ¿cómo va a ser falso? Queremos la verdad. Apoyen a la heroína. ¿Será que la policía aceptó sobornos? Al ver la reacción extrema de Carlos, la inquietud en el corazón de Jenny se volvió insoportable. Se acercó al comisionado Broglie y bajó la voz. Señor, ¿qué está pasando? ¿Sabe dónde está Julián? ¿Por qué no viene a verme? Él le lanzó una mirada larga y profunda. Lo entenderás cuando lo veas. El juez golpeó el mazo. Dado que la evidencia proporcionada por la policía podría involucrar actividad criminal, esta corte permite la reproducción del vídeo. Insertaron el USB. La pantalla del proyector parpadeó. Las imágenes eran inestables, claramente grabadas por una cámara de seguridad oculta. Mostraban un salón de bodas deteriorado y pequeño en el sur de la ciudad. Era un lugar que pocos elegirían para casarse, pero yo lo había decorado con todo mi esmero. En la pantalla aparecí yo, vistiendo un traje blanco impecable, sosteniendo un ramo de flores mientras subía al altar. La sección de comentarios se quedó en silencio un momento antes de estallar de nuevo. El novio es muy guapo, ¿ese es Julián? ¿De verdad se estaba preparando para casarse con un amante? Las pupilas de Jenny se contrajeron. Es él, susurró. Mientras observaba la escena que tanto conocía, sentí como si 1000 cuchillas me cortaran de nuevo. El recuerdo del incendio se encendió a mi alrededor y me acurruqué, temblando. La agonía de percibir mi propia muerte con tanta claridad me hizo estremecer de terror. La belleza de la escena terminó abruptamente. Con una risa siniestra, mi figura en la pantalla se congeló, mirando alrededor con pánico. Una docena de sombras oscuras portando cuchillos salieron de los rincones, rodeándome a mí y a mis padres, quienes habían corrido a protegerme. Gritos, insultos y súplicas de clemencia llenaron instantáneamente la sala del tribunal. ¿Así que tú eres el esposo de Jenny? Pensé que era el niño lindo que la sigue a todas partes, se burló una voz en el vídeo. Ella te ha tenido muy bien escondido todos estos años. Si no hubiera filtrado la noticia de la boda, habríamos ido tras el niño lindo en su lugar. Vaya, hasta tienes una hija. Ven aquí, pequeña, el tío quiere jugar contigo. Suelta a mi nieta. Un hombre con una cicatriz en el rostro agarró a mi madre del cabello, presionando una daga contra su garganta. Mi padre intentó defenderla. En el vídeo, me patearon contra el suelo, el sonido de mis huesos rompiéndose fue espantosamente claro.
Mamá. Papá. Hija. Me arrodillé en el piso, protegiendo a mi pequeña entre mis brazos con todas mis fuerzas, dejando que innumerables cuchillas atravesaran mi cuerpo. Sofía gritó, «Mamá. Mamá, sálvame». Su pequeño cuerpo recibió un golpe fatal que iba dirigido a mí, se desplomó en mis brazos mientras su calor se desvanecía lentamente. Las imágenes eran de una brutalidad asfixiante. Mis padres fueron torturados hasta la muerte, Sofía dio su último suspiro en mis brazos. Finalmente, apareció la toma de mí sosteniendo el cuerpo de mi hija bajo el resplandor naranja de la explosión, haciendo aquella llamada final. Jenny, destruiste a mi familia. Te perseguiré incluso después de la muerte. Su voz impaciente de la grabación resonó en la sala, formando un contraste macabro con el infierno en pantalla. ¿Ya terminaste? ¿Y qué si te mentí una vez? El padre de Carlos murió en cumplimiento del deber por mi culpa, tengo que protegerlo. Además, sabías los riesgos cuando te casaste conmigo. Toma a tu hija y escóndete en casa. Deja de molestarme. El vídeo terminó. El silencio en el tribunal era tan profundo que se podía escuchar el latir de un corazón. El rostro de Jenny estaba blanco como el papel. Se tambaleó, sacudiendo la cabeza con violencia. No. Esto no es real. ¿Es falso? Tiene que ser un montaje. Les gritó a los presentes. ¿Por qué se unieron todos para mentirme? ¿Qué les dio Julián para que hicieran esto? ¿Los comentarios de la transmisión cambiaron al instante? ¿Es humana siquiera? Es una asesina. Más que una heroína, parece un monstruo. Se me rompe el corazón por su pareja y por su hija. No puedo parar de llorar. Ese tipo que saltó antes obviamente lo sabía todo. Vaya pareja de infieles, la esposa protege al amante y deja morir a su esposo e hija, que mueran juntos. Carlos corrió para apagar el proyector, pero un oficial le bloqueó el paso. ¿Gritó histérico? Jenny, no lo creas. Todo esto es tecnología para cambiar rostros. Cállate. Jenny se lanzó sobre él de repente, agarrándolo por el cuello con los ojos inyectados en sangre. Tú fuiste quien me dijo que apagara el teléfono. Tú me dijiste que dejara el trabajo y me quedara en casa para cuidarte. Tú sabías que algo le había pasado a Julián, ¿verdad? Carlos suplicó frenéticamente. No, no. Yo no sabía. Solo lo hice por tu bien. Ese tipo nunca fue suficiente para ti. Jenny se desplomó de rodillas, enterrando las manos en su cabello y soltando un grito desgarrador. Golpeó el suelo una y otra vez hasta que sus nudillos fueron un desastre ensangrentado. Julián. Sofía. Mamá. Papá. Mi mejor amigo, David, no pudo aguantar más. Corrió hacia ella y le dio una buena bofetada. Temblando de rabia, rugió. Nunca serás perdonada. Monstruo. Por el resto de tu vida, cada noche, escucharás a tu propia hija llorando por su madre. Escucharás a los fantasmas que vienen del infierno a reclamar tu alma. Este es el karma que te mereces. El comisionado Broglie suspiró profundamente y sacó una orden de arresto. Jenny, quedas arrestada por la muerte indirecta de la familia de Julián, por la muerte de la niña Sofía y por la negligencia por no responder al llamado cuando se le necesitaba. Se volvió hacia el juez. No hay necesidad de continuar con este divorcio. Dada la muerte del señor Julián, Jenny es ahora la principal sospechosa en una investigación criminal mayor. Mientras las esposas se cerraban en sus muñecas, Jenny soltó una carcajada maníaca, señalando a Carlos. Fuiste tú. Todos ustedes. Si no hubiera intentado protegerte, mi esposo no habría muerto. Tú eres el asesino. Mientras se llevaban a Carlos también para investigarlo, él la miró con incredulidad. Te pasabas el día quejándote de tu esposo, que si esto estaba mal, que si aquello. Tenías la palabra divorcio siempre en los labios. ¿Por qué te haces la esposa devota ahora? La pareja de infieles se atacó en pleno tribunal, en una escena de absoluta absurdidad. Mientras las sirenas sonaban afuera, Jenny se soltó de un tirón y corrió hacia la mesa de la defensa para recuperar aquel anillo de bodas. Se arrodilló en el suelo,
golpeando su frente contra el piso ante los asientos vacíos hasta que empezó a sangrar. Julián, Sofía, me equivoqué. Por favor, vuelvan, ¿sí? No hubo respuesta. Las frías esposas se cerraron en sus muñecas, pero el peso no era nada comparado con el dolor punzante y desgarrador en su pecho. Mientras la metían a empujones en la patrulla, el mundo a su alrededor se volvió un caos de rostros enfurecidos y destellos de cámaras. Esos mismos reflectores que alguna vez la elevaron como una heroína, ahora la hundían en el más absoluto desprecio público. Pero ella estaba ida. No veía ni escuchaba nada. Lo único que retumbaba en su cabeza, una y otra vez, eran las imágenes del incendio y el eco de sus propias palabras, frías y letales: deja de molestarme. Julián. Sofía. Mamá. Papá, se acurrucó en la esquina de la patrulla, llorando desgarradoramente. Intentó en vano aferrarse al anillo manchado de sangre, sentía que le quemaba el alma. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Ella fue quien deslizó personalmente ese anillo en el dedo de Julián, prometiéndole: sé que esto es difícil para ti, pero te amaré toda la vida. ¿Cómo pudo estar tan ciega? Ciega a los 7 años que él pasó manteniendo el hogar, cuidando a sus padres y criando a su hija. Ciega a la luz cálida que él dejaba encendida para ella cada noche. Ciega al brillo eterno en sus ojos cada vez que hablaba de ella. ¿Cómo pudo creer las constantes provocaciones de Carlos y nunca creerle al hombre que la amaba con todo su ser? Un dolor incontrolable brotó de su pecho. Golpeó su cabeza contra la pared del auto con un estruendo sordo. Los oficiales en el vehículo la miraban en silencio, sin rastro de simpatía, solo con un juicio frío. Su primera noche en detención fue un vacío de oscuridad y recuerdos agonizantes. Recordó cuando nació Sofía, se había apoyado débilmente en la cabecera mientras Julián sostenía con torpeza el pequeño bultito, sonriendo con ternura: Jenny, mira, tiene tus ojos. Recordó una misión en la que resultó herida. Julián se quedó junto a su cama de hospital 3 días y 3 noches, con los ojos rojos de tanto llorar: me asustaste de muerte, Jenny. No puedes dejarnos. Sofía y yo no podemos vivir sin ti. Recordó los incontables cumpleaños y aniversarios perdidos, en los que él siempre sonreía y decía: está bien, ve a trabajar. Sofía y yo te esperaremos. ¿Cuánta soledad se habría ocultado tras esa sonrisa? Había poseído el amor más sincero y cálido del mundo, y lo había destrozado con sus propias manos. El arrepentimiento se enredó en su corazón como enredaderas venenosas, apretando hasta que apenas podía respirar. Su uniforme de reclusa estaba empapado en sudor frío. A la tarde del siguiente día, sus padres corrieron a visitarla. A través del cristal, su madre, al ver su estado desaliñado, empezó a lamentarse de inmediato. Todo es culpa de tu esposo, de Julián. No le bastó con matar a sus propios padres, ahora está destruyendo a mi hija. Y esa mocosa ni siquiera pudo morir en paz, tenía que arrastrarte con ella. Siempre dije que él no era suficiente para ti. Su padre intervino con el rostro sombrío. Qué bueno que te libraste de ellos. Es mejor que esa bastarda ya no esté contigo, así ese hombre ya no será una carga para ti. No tengas miedo, Jenny, hija mía. Buscaremos al mejor abogado. Eres una heroína, seguro fue tu esposo quien ofendió a gente peligrosa allá afuera. Esas crueles maldiciones eran como dagas apuñalando el corazón sangrante de Jenny. Levantó la vista bruscamente, con los ojos inyectados en sangre fijos en ellos, y su voz sonó rasposa, como cristales rotos. Cállense. No se atrevan a maldecirlo. No se atrevan a maldecir a mi hija. Fui yo. Yo los maté. Soy una asesina. Merezco morir 1000 veces. Su estallido dejó atónitos a sus padres. Los guardias le lanzaron una mirada de advertencia. Su madre, aterrorizada por el estado frenético de su hija, tartamudeó. Tú has perdido la cabeza. La familia de Julián siempre fue una carga para ti. Lárguense. Gritó Jenny, con las venas de la frente a punto de estallar. Fuera. No quiero volver a verlos nunca más. Váyanse. Su histeria obligó a dar por terminada la visita. Mientras los guardias se la llevaban a rastras, vio las expresiones de sorpresa y dolor de sus padres. Pero por dentro, ella solo sentía un vacío desolador.
Se dio cuenta del entorno en el que había estado viviendo, donde incluso sus parientes más cercanos no distinguían el bien del mal. ¿Cómo no iba a estar ella podrida hasta la médula? En los días siguientes, a medida que la investigación avanzaba, Jenny cooperó en cada interrogatorio, clavándose ella misma en la cruz de su propio remordimiento. Cada detalle recordado era como raspar el hueso para sacar el veneno, una tortura agonizante. Anhelaba ser abandonada por todos, deseaba usar el resto de su vida, o incluso su muerte, para expiar sus culpas, aunque tal expiación fuera lamentablemente insignificante. Hasta que un día, el comisionado Broglie llegó con expresión pesada, trayendo 2 informes de investigación. El primero trataba sobre la verdad de la muerte del padre de Carlos años atrás. La reconstrucción del sacrificio del padre de Carlos muestra que no tuvo relación directa contigo. La voz del comisionado Broglie era sombría. Fue una tragedia causada por inteligencia tardía y un error de mando que llevó a su equipo a una emboscada. Fue un desastre multifacético. La responsabilidad principal nunca fue tuya. Esa deuda de gratitud fue una exageración alimentada por la histeria de Carlos en aquel entonces, y por su manipulación persistente después. Jenny sintió como si le cayera un rayo, quedando paralizada. Las cadenas morales que la habían atado durante 7 años, las que la obligaron a favorecer a Carlos una y otra vez, eran una mentira. Debido a esa deuda inventada, había acumulado una deuda de sangre que nunca podría pagar. El segundo informe contenía datos telefónicos recuperados y los registros de comunicación de Carlos. Los registros mostraban claramente el contacto frecuente de Carlos con un número no registrado. La evidencia sugiere que Carlos probablemente sabía de la situación desde el principio, e incluso pudo estar involucrado indirectamente. Cuando Sebastián te llamó inmediatamente después de la explosión para informar sobre la inscripción en el anillo, Carlos fue quien interceptó la llamada. Mintió diciendo que no estabas disponible y ocultó la información más crítica. Si hubiéramos confirmado la identidad de las víctimas antes, tal vez habríamos atrapado a los asesinos. Cada palabra era un mazo destrozando el corazón ya hecho pedazos de Jenny. No solo había estado ciega, Carlos había planeado todo desde el principio, apuntando directamente a su esposo e hija. En el momento más desesperado de Julián, ella usó las palabras más crueles para empujarlo al abismo. Ella misma cortó cada hilo de esperanza que pudo haberlos salvado. De principio a fin, fue un engaño total y absoluto. ¡Puaj! Una bocanada de sangre fresca brotó de los labios de Jenny, salpicando la mesa fría con un carmesí impactante. Su visión se volvió negra y se desplomó hacia atrás, con el cuerpo convulsionando violentamente. El único sonido que quedó fue su propio lamento desesperado, el grito de una persona moribunda. El mundo giró, y lo último que vio fue el techo pálido del centro de detención. Antes de que su conciencia se hundiera en la oscuridad, tuvo un solo pensamiento: déjenme morir. Ahora. Inmediatamente. No merecía vivir, ni siquiera merecía el aire que respiraba. El infierno era su único destino legítimo. Después de las convulsiones, Jenny cayó en un coma profundo. Fue trasladada de urgencia al hospital. El dolor físico podía mitigarse con medicina, pero no había cura para un alma que se estaba desgarrando. En sus sueños, densos por el olor a desinfectante, volvía a visitar el salón de bodas en llamas una y otra vez. Veía cómo asesinaban a sus suegros, veía a su hija dar su último suspiro, veía a Julián lanzarle una última mirada desesperada desde el fuego. Y allí estaba ella, en el estrado sosteniendo la mano de Carlos, bañándose en una gloria hueca. Cada vez que despertaba sobresaltada, era una nueva ronda de tortura. Se negaba a comer. Se negaba a hablar. Solo suplicaba por la muerte. Yo, que había estado flotando a su lado, encadenado por un odio y una obsesión que sacudían mi alma, lo vi todo. Vi cómo se hundía en la locura y se castigaba a sí misma en prisión. Vi a Carlos derrumbarse ante las pruebas irrefutables, terminando él mismo tras las rejas para enfrentar todo el peso de la ley. Vi a los padres de Jenny llorar lágrimas amargas ante la verdad, incapaces de obtener siquiera una mirada de su hija. Ese odio intenso que me mantenía anclado al mundo de los vivos comenzó a desvanecerse de repente. La venganza estaba consumada, los culpables, castigados. Pero mi hija no regresaría. Mis padres no despertarían. Los 7 años que pasé amándola con cada fibra de mi ser ya se habían reducido a cenizas.
Ninguna cantidad de rencor podía restaurar lo perdido, solo añadía cansancio al vacío. De pronto, una luz cálida y suave me envolvió. Dentro del resplandor, vi los rostros amables y sonrientes de mis padres. Vi a mi hija, saltando y corriendo hacia mí con sus manitas abiertas, llamándome con su voz clara, papi. En ese instante, cada gota de resentimiento desapareció. Lancé una última mirada a la mujer marchita que vivía un destino peor que la muerte. En mis ojos no había amor ni odio, solo una paz absoluta e indiferencia. Me di la vuelta y caminé sin dudarlo hacia esa luz cálida, hacia mi familia. Mi figura se volvió transparente poco a poco, convirtiéndose en destellos de luz, hasta desvanecerse como el rocío de la mañana. Finalmente era libre, camino a un lugar de paz donde no existe la traición ni el daño, solo el reencuentro. Epílogo. Meses después, Jenny recibió una condena severa por múltiples delitos, incluyendo negligencia grave con resultado de muerte. El día de su sentencia, su expresión era nula, apenas el caparazón vacío de un ser humano. Carlos también recibió el castigo legal que merecía. El caso provocó una profunda reflexión social sobre la seguridad y protección de los agentes antinarcóticos y sus familias. El Departamento de Policía se sometió a una reestructuración interna seria, fortaleciendo el apoyo psicológico y los sistemas de protección familiar, además de perfeccionar los protocolos de confidencialidad y los planes de emergencia. En una tarde radiante y soleada, se celebró una nueva ceremonia de condecoración para los héroes de narcóticos. En el escenario se encontraban innumerables guardianes anónimos que protegen la seguridad de miles con sus vidas. Es posible que sigan siendo desconocidos, ocultos en las sombras todo el año para luchar contra los criminales más peligrosos, soportando una presión y un sacrificio inmensos. No siempre pueden estar con sus familias ni tomar la mano de sus parejas en público. Puede que sus méritos nunca salgan a la luz del sol, pero no se arrepienten. El comisionado Broglie habló con solemnidad ante la asamblea. Hemos perdido mucho. Hemos sufrido. Y por eso, hoy tenemos la mente más clara y decidida. La causa de la justicia no será manchada por unos pocos elementos corruptos. El juramento de proteger al pueblo nunca cambiará. Debemos consolar a las víctimas inocentes con victorias aún mayores. Queremos que todos sepan que la gran mayoría de nuestros oficiales son dignos de este uniforme y de la confianza de la gente. Un aplauso atronador estalló, un tributo a los héroes, un compromiso con la justicia y un adiós a las tragedias del pasado. La luz del sol golpeó las nuevas placas policiales, haciéndolas brillar intensamente. La oscuridad será disipada, el mal, tarde o temprano, enfrentará su juicio. Y aquellos verdaderos guardianes que cargan con el peso del deber y arriesgan sus vidas en las sombras, verán cómo su dedicación y sacrificio, al igual que esta luz eterna, iluminan el mundo y protegen la paz de nuestra tierra.